El tema que nos está ocupando los miércoles son los pensamientos de Dios, y hemos dicho que los pensamientos de Dios, Dios los ha aumentado así como Él aumenta sus maravillas. El Salmo 45, recuerda lo que dice, el Salmo 45, ahí dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Es lo que ha aumentado Dios en su creación, en todo el tiempo que tenemos viviendo en esta tierra. Dios aumenta sus maravillas, pero no solamente aumenta sus maravillas, Él aumenta sus pensamientos para con nosotros, que Él es bueno y es misericordioso. Pero también dijimos que no solamente Él ha aumentado sus pensamientos, sino que también sus pensamientos son muy profundos, y muy pocas personas van a entender verdaderamente los pensamientos de Dios. Y citamos Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, si te acuerdas, a los que están llevando apuntes. También el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 139 y versículo 17, él ahí escribió a Dios: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y recuerde que el rey David tenía una amistad muy íntima con el Señor, con nuestro Dios. Dios le dice a David que él es un varón conforme al corazón de Dios. Y todas las personas, todo hijo de Dios que anda en los caminos del Señor y que son personas conforme al corazón de Dios, Dios le va a mostrar estos pensamientos que son preciosos. Y Dios cada vez se va a ir manifestando más y más en la vida de estas personas. Por eso allá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo escribe: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Y luego él dice: bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, hay una conexión de los pensamientos de Dios y la mente de nosotros también. Hay una conexión especial, porque si ahora que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados y ahora hemos sido santificados por la sangre de Cristo Jesús, la Biblia nos dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Pero también la Escritura nos dice que Cristo se va formando por medio de la fe que tenemos en Dios. Cristo se va formando dentro de nosotros. Entonces, tú no vas a tener la mente de Dios hasta que Cristo no haya sido formado completamente en tu corazón. Estas son las personas totalmente espirituales. Estas personas que Cristo ha sido formado dentro de su corazón y que tienen la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16, son personas que ya no están batallando tanto con la carne. Son personas que ya han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Son personas que ya tienen la mente de Cristo, piensan como Cristo, actúan como Cristo, andan como Cristo, tienen las mismas obras que Cristo Jesús tuvo. Entonces, este tipo de personas que tienen la mente de Cristo son personas muy espirituales, porque la Biblia nos habla de gente muy espiritual y la gente nos habla de gente débil. Y la Biblia nos dice que si tú eres espiritual, no debes de menospreciar al débil. Y si tú eres débil, tú no debes juzgar al espiritual. Y ese es el orden para que no tengamos problemas en la iglesia. Entonces, hay personas que van a tener la mente de Cristo, van a tener la mente de Dios. Los pensamientos de Dios van a vivir frecuentemente en el corazón de las personas que verdaderamente están buscando al Señor y que son personas que son sumamente espirituales, son personas genuinas, son personas que son cristianos de verdad, por decirlo así, son verdaderos discípulos, porque recuerde que el Señor Jesús tiene muchos discípulos, pero Cristo mismo Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces, allá el Salmo capítulo 25,
y versículo 14, mira lo que dice el rey David. Salmo 25, 14. Este versículo es muy interesante para que lo apuntes, lo recuerdes y lo leas una y otra vez. Y el rey David escribe: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Estas personas que tienen esta comunión íntima con Dios son las personas que tienen la mente de Cristo. Son las personas que ya Cristo ha sido formado dentro de su corazón. Ya los pensamientos de ellos son totalmente pensamientos de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, ese es el secreto para que nosotros podamos conocer los pensamientos preciosos de Dios. Porque los pensamientos de Dios verdaderamente son preciosos. Amén. Si yo te pregunto a ti, a los que estamos aquí en esta noche, dime un pensamiento precioso de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? O le pregunto a los hermanos allá en casa, dime un pensamiento precioso de Dios. ¿Qué es un pensamiento precioso para ti? Y como dijo nuestro hermano Roberto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O puedes también citar un pensamiento precioso de Dios que está allá en Isaías capítulo 45, creo versículo 11 o versículo 10, en donde Dios nos dice: yo estoy contigo todos los días. Amén. Son pensamientos preciosos de Dios. Son pensamientos buenos, de bien para con nosotros. Por eso dice ahí el Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, ¿qué dice la escritura ahí? Hará conocer su pacto. No a cualquier persona Dios va a dar a conocer su pacto. Por eso dice el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? Pues los que la entendieron son todos aquellos que han tenido una intimidad perfecta con el Señor, y a ellos Dios les ha revelado su pacto. Dios no le va a revelar su pacto, o Dios no le va a revelar sus pensamientos preciosos, sus pensamientos profundos, sus pensamientos. Dios no los va a ir aumentando en nuestra vida si no tenemos la mente de Cristo, si no ha sido formado Cristo dentro de nuestro corazón, si nosotros no tenemos una vida íntima con el Señor. Porque a todos los que tienen una vida íntima con nuestro Dios, a ellos Dios les revela su pacto. A ellos Dios les revela cosas que no nos va a revelar a ninguna otra persona. El predicador, el ministro, el diácono, el anciano puede tener todo el conocimiento de la palabra del Señor y puede tener todo este conocimiento, pero no porque tenga todo este conocimiento quiere decir que él tiene una intimidad especial con el Señor. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es vivir conforme a los mandamientos de Dios. Puede haber una persona que no tenga tanto conocimiento bíblico, pero es una persona íntegra y es una persona que vive en intimidad con el Señor. Y Dios le revela el pacto a estas personas que tienen una amistad muy especial con el Señor. Entonces ahí el Salmo, el Romanos 11:34 dice que ¿quién entendió la mente del Señor? Si quieres entender esta narrativa o este pasaje bíblico, vamos a leer Romanos 11:33 en adelante. Mira lo que dice especialmente el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto tiene que ver con los pensamientos de Dios. Esta sabiduría y esta ciencia de Dios es una profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate bien,
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hace la pregunta el apóstol Pablo. Y luego termina en este versículo 36. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y los hermanos allá en la casa dicen amén también. A él sea la gloria y la alabanza. Sus riquezas son muy profundas y hay mucha sabiduría en la ciencia de nuestro Dios. Por eso vamos a estar hablando acerca de los pensamientos de Dios en la creación. Entendamos esto. No cualquiera va a entender los pensamientos de Dios. Recuerde que ya dijimos que muchos de los pensamientos de Dios, todos se encuentran en la palabra de Dios. Persona que escudriña la palabra de Dios va a encontrar los pensamientos que Dios aumenta cada día en la vida de nosotros, y que los pensamientos de Dios son profundos y que los pensamientos de Dios son preciosos y los podemos encontrar aquí. Pero tú puedes leer una y otra vez la Biblia, puedes leer hasta 3, 4 veces la Biblia, pero si no tienes una vida de intimidad con el Señor, Dios no te va a mostrar la profundidad de sus pensamientos, ni va a aumentar sus pensamientos en la vida tuya, ni tampoco te va a decir o te va a mostrar lo precioso que son los pensamientos del Señor. Estos pensamientos de Dios son solamente para las personas que de verdad buscan al Señor. Y esto es lo que Dios quiere para su iglesia, que cada vez seamos más como Cristo Jesús. Por eso el miércoles pasado se habló, para entender un poco acerca de los pensamientos de Dios en la creación. Estamos hablando de la creación nuestra tierra, nosotros, Adán y Eva, y todos los que existieron antes de nosotros, incluyendo a nosotros mismos. Si para entender los pensamientos de Dios en la creación, tenemos que entender qué pasó en la eternidad. Y el miércoles pasado se habló si existió otra creación antes que la nuestra, si existió o no. Y yo cité Ezequiel capítulo 28 y versículo 15, en donde nos habla que Dios creó seres en aquel entonces. Y en este capítulo 28, desde el versículo 13, 14 y 15, ahí nos habla Dios también de un monte santo, el mismo monte del que habla el libro de los Salmos capítulo 15, la lectura que hizo nuestro hermano Juan Acevedo. Ahí nos habla quién podrá subir al monte santo y quién podrá estar en su tabernáculo. Entonces hay cosas que existen allá en la eternidad que no sabemos cuándo fueron hechas. Yo creo que nadie sabe cuándo fueron hechas, ni la persona más preparada, ni el que tiene doctorado en letras y el mejor filósofo y la persona más preparada. No creo que entre en los pensamientos de Dios y que estas personas sepan, como algunos pretenden saberlo todo, cuándo fue que Dios en esta creación, porque ahí nos habla en Ezequiel 28:15, nos habla de la creación de un ángel, y que cuando este ángel fue creado, dice que se tocaron las mejores melodías. Y estaba ahí la música mientras Dios creaba este ángel. Entonces, si yo veo que Dios creó a este ángel, tenemos que creer que Él creó a todos los demás ángeles, porque Él es el Dios de los espíritus. Él es el creador de todos los espíritus y de todas las almas. Así que Ezequiel 28:15 nos afirma que sí, hubo otra creación antes que nosotros. Y Hebreos capítulo 9, versículo 11, ahí se nos habla también de un tabernáculo celestial. Cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo para Israel, le dice: mira que hagas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Cuál modelo? El modelo que tiene Dios en el cielo. El tabernáculo que tiene Dios en el cielo. Este tabernáculo que no fue hecho de mano, es celestial. Ese lo construyó Dios. Es un lugar especial en donde se adora a Dios
de día y noche. En ese tabernáculo fue donde Cristo Jesús, cuando murió por nuestros pecados y volvió al Padre, en el libro de los Hebreos nos dice que Cristo Jesús llevó su propia sangre para darle redención al mundo entero, y llevó su sangre preciosa hasta el lugar santísimo, al lugar santísimo de este tabernáculo celestial que está en el cielo. Y ahí llegó otorgándole redención a todo el mundo y a todas las personas. Y ese es un amor grande de nuestro Dios. ¿Por qué cito esto? Porque hay un tabernáculo que existe en el cielo, y algún día moraremos en ese tabernáculo y adoraremos a Dios para siempre en ese tabernáculo que no es de esta creación, es celestial, es de Dios. Allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11, ahí nos habla el apóstol Juan de una adoración en donde están unos ancianos, y yo concluyo nada más en pocas palabras diciendo que Dios creó los ángeles y creó todo lo que existe y le adoran por la eternidad, según esta cita de Apocalipsis 4 del 8 al 11. Le adoran por la eternidad. Esta creación allá en el cielo. Ahora, si vamos al primer libro de la Biblia, que es el más fácil de encontrar, el primer libro de la Biblia, Génesis, que es el más fácil. Todo el mundo sabe dónde está Génesis. Pero fíjese que hay personas que se les hace muy difícil encontrar el segundo libro más fácil para encontrar en la Biblia. El más fácil es Génesis, pero hay otro que es súper fácil, que es el libro de Apocalipsis. Pero las personas que no saben dónde se encuentra Apocalipsis tardan mucho en encontrarlo, porque empiezan desde el Génesis y se van todo el Génesis buscando Apocalipsis, y lo andan buscando en el Antiguo Testamento. Y las personas que saben que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pues nada más le van a dar vuelta a la Biblia y se van a ir al último libro y lo van a encontrar, para que la gente sepa que es el último libro. Pero hay personas que no saben que el Apocalipsis está en el Nuevo Testamento y es el último libro de la Biblia. Por eso Génesis es el principio y Apocalipsis es el final, el fin, la revelación, lo último que acontecerá en esta tierra. Allá en Génesis capítulo 1 y versículo 1, este es un versículo que tiene que saber todo hijo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Amén. Él creó todas las cosas. Entonces, ¿por qué? ¿O para qué otra creación? Si Dios ya lo tenía todo en el cielo. Ahí están esos 24 ancianos, y allá están todos estos millares de ángeles que Dios creó para Él, para su honra, para su gloria. Y estos ángeles, nos dice la Escritura, que alaban a Dios por la eternidad, día y noche. Ahorita están estos ángeles rindiéndole alabanza y dándole reconocimiento, dándole adoración a nuestro Dios en el cielo. Ahorita. Estos ángeles, dice la Escritura, que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo Jesús. Y los ángeles se regocijan y se gozan que una persona más ha creído en el Santo Hijo de Dios, y que el Evangelio sigue teniendo poder para transformar las personas y para perdonar pecados a todo aquel que quiera recibir el perdón de pecados. Y estos ángeles se gozan y adoran a Dios, otro más, y hay un gran regocijo, un gran gozo en los cielos. Entonces, estos ángeles adoran a Dios todo el tiempo. Si Dios tiene esta creación maravillosa, celestial en el cielo, allá en el tercer cielo, donde nadie puede llegar. Si Dios tiene esta creación maravillosa, ¿por qué o para qué otra creación? ¿Para qué nosotros? ¿Nunca te has hecho esta pregunta? ¿Nunca te has hecho eso? Algunas personas dicen, bueno, pues es que Dios es seguramente como es un Dios allá en el cielo con sus ángeles, y
en un día de aburrimiento, Dios allá en la eternidad dijo, bueno, voy a empezar otra creación. Son pensamientos humanos. La gente que dice que llegó un día en que Dios estaba aburrido, de que no había nada que hacer, así como estaba el rey David en el palacio, y ya saben, pues cuando tú no tienes nada que hacer, tú inventas qué hacer. Que entonces pues la gente, ese es el pensamiento humano, lo que la humanidad piensa. No, pues Dios en su aburrimiento, pues dijo, vamos a hacer otra creación. Y así es como la gente concluye que Dios comenzó otra creación. Pero fíjate que el Dios de toda creación, el Dios que todo lo ha hecho. Yo he escuchado hermanos que oran y dicen a Dios en su oración, creador del cielo y de la tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos, y pues Dios mandó a cosas que existieran de lo que no existía, y las cosas que existen existieron por la palabra de Dios. Es una cosa maravillosa. Dios es un Dios creador y a su palabra existen las cosas. Este es el poder de Dios. Es un poder creador. Por eso nuestro Dios es creador, es bendito, es maravilloso, es un Dios amoroso y misericordioso. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, recuerde, Dios tiene su creación de ángeles. La Biblia nos dice que Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios que todo lo sabe. Es lo que significa esa palabra, omnisciente. A Él no se le escapa nada. Él conoce todas las cosas. Él conoce el futuro. Él conoce nuestro pensamiento. Él conoce nuestro corazón. Y los profetas y los apóstoles han escrito, inspirados por el Espíritu Santo, porque Dios es el que escudriña la mente y el corazón de los hombres, y esto lo comprobamos cuando Cristo Jesús se daba cuenta de lo que las personas estaban pensando en aquel entonces. Pero recuerde, vamos a ir hablando un poquito más acerca de esto, que Dios no está obligado a Él enterarse de todas las cosas, y lo vamos a ir aprendiendo en estos estudios de la creación, los pensamientos de Dios en la creación. Piense por un momento, hablando de los pensamientos de Dios en la creación, piense por un momento. Está Dios en el cielo, su creación maravillosa, los ángeles dándole honra y gloria día y noche. Allá Dios es glorificado, allá Dios siempre está ocupado, siempre está haciendo un trabajo, porque Cristo dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, y Dios siempre está trabajando. Dios no es un Dios que nada más está sentado en su silla y que ahí está esperando que le estén adorando sus ángeles. Dios es un Dios trabajador. Por eso Dios le gusta que su pueblo trabaje. En su iglesia Dios le gusta que su pueblo trabaje. Por eso está ese canto, yo quiero trabajar para el Señor. Y el que lo escribió fue inspirado por Dios, porque Dios es un Dios de trabajo. Son las 8:13, ¿verdad? De aquí no se ve muy bien ¿Sí? Ok, me quedan 10 minutitos. Lo que quiero que pensemos un momento es, Dios está en el cielo, está en su creación allá en el cielo, está allá en el tabernáculo, está en el monte santo, está allá en el tercer cielo, y la pregunta es, Dios que es todopoderoso y es omnisciente, ¿se habrá dado cuenta Dios que este ángel precioso y bello que Él creó, acompañado hasta de una música, y que en el día de la creación de este ángel Dios hizo que se tocaran las mejores melodías mientras Él creaba este ángel, según Ezequiel 28:15? ¿Sabría Dios que este ángel estaba ya a espaldas de Dios, convenciendo a algunos ángeles de que se rebelaran contra Dios? ¿Habrá sabido Dios estas cosas? Porque se encontró deficiencia en el cielo también. Se encontró deficiencia en el cielo. Dios le dice al diablo, mira que fuiste creado perfecto, pero se halló maldad en ti. Y esto está tremendo.
Porque entonces quiere decir esto que en el cielo también puede haber maldad. La hubo en este ángel. Este ángel que se rebeló en contra de Dios. Entonces, yo me he puesto a pensar mucho en esto. Fíjense que anoche orando a nuestro Dios, pidiéndole que me ayudara a presentar esta clase o este mensaje para la iglesia, estuve pensando hasta muy tarde en la noche de que allá en el cielo, quizás Dios, queriendo entender los pensamientos de Dios, recuerde que estamos tratando de entender los pensamientos de Dios en la creación. Quizás Dios allá en aquella creación, Dios se dio cuenta de la deficiencia que ya estaba viendo en sus ángeles, en este caso Satanás, y que ya él andaba alborotando y estaba armando una revolución para que se pusieran en contra de Dios. Porque este ángel quiso poner su trono, él dice, quiero poner mi trono más alto que el de Dios. Él quería ser más que Dios. Quería ser más que Dios. Entonces, cuando Dios se da cuenta de esto, ya ustedes saben lo que pasa allá en Apocalipsis capítulo 12. Si tú quieres leer esto rapidito conmigo ahí. Allá en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Piense por un momento. Quizás Dios ya sabía que el diablo se iba a rebelar contra él, y como encontró deficiencia en la creación, sus ángeles que él hizo puros para que habitaran con Dios y le alabaran de día y de noche, se halló deficiencia, se halló maldad en uno de ellos, y este contagió a todos los demás. Yo anoche pensé mucho y dije yo, bueno, quizás nuestro Dios, al él saber que este ángel se iba a rebelar contra él y que iba a convencer a un montón de ángeles para que se rebelaran contra Dios, entonces Dios, esto es algo que concluí yo ayer pensando en la palabra de Dios, que Dios, sabiendo que le iban a fallar todos estos ángeles, decidió hacer otra creación. ¿Sabes que esta creación de acá, como que ya al rato, no tarda este ángel en rebelarse contra mí y voy a perder un montón de ángeles? Encontró deficiencia en sus ángeles. Y entonces Dios decide hacer otra creación. Y ahí es cuando entonces dice la palabra de Dios, el primer libro de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 9 nos dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios, ¿qué dice la escritura ahí? Que era bueno. ¿Y saben por qué? Porque Dios, al hacer su creación, la hizo por misericordia a cada uno de nosotros. Porque en toda la creación de Dios está el amor y la misericordia del Padre Celestial. Sigamos leyendo, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios, otra vez, que era bueno, como Dios es bueno y para siempre su misericordia. Versículo 16, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas,
y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué dice la escritura ahí? Y vio Dios que era bueno. Todo lo hizo bueno, y en un versículo de la Biblia dice Dios era bueno en gran manera. Muy bueno. Muchas personas se equivocan y creen que Dios, al hacer la creación, la hizo para entretenerse, como dicen por ahí, la hizo porque estaba aburrido. Yo concluyo en mis pensamientos hacia mi Padre Celestial, hacia mi Creador, anoche meditando en sus pensamientos, que son muy profundos. Yo meditaba en que si Dios ya sabía que le iban a fallar estos ángeles, y que Dios, que es omnisciente y conoce el futuro, que como Él ya sabía que le iban a fallar estos ángeles, decide hacer esta otra creación. La pregunta es, ¿le habrá dolido a Dios que Satanás se haya rebelado contra Él? Y no solamente que se haya rebelado contra Él, sino que convenció muchos ángeles a que también se rebelaran contra Dios. Dios los puso bajo prisiones de oscuridad para ser juzgados en el último día, en donde dice la Escritura que todos estos ángeles desobedientes que cayeron van a ser lanzados al lago de fuego juntamente con Satanás y todas aquellas personas que desobedecen a Dios también hoy en este tiempo. Así como Satanás desobedeció a Dios, las personas que son hijos de desobediencia, perdón que diga esto, que son hijos del diablo, porque el diablo practica la mentira y la desobediencia, y todos los hijos que practiquen la mentira y la desobediencia, la Escritura nos dice que van a ir a dar al lago de fuego, donde será lanzado el diablo y todos los ángeles. Y yo concluyo que en la misericordia de Dios, en su amor infinito, en su poder tan grande, cuando Él ve que van a suceder estas cosas con sus ángeles, entonces Él decide hacer otra creación a nosotros y empieza a hacer estas cosas maravillosas. La respuesta a el por qué Dios hizo otra creación es solamente una, mis hermanos. La respuesta es porque Dios es un Dios creador, y que para eso es Dios. Ya bien, Dios es un Dios creador, y para eso es Dios. Dios es un Dios para crear y para dar vida y para darle aliento a todas las cosas. Por eso es que Dios hizo esta creación pensando siempre en lo mejor para nosotros, pensando siempre en que todo lo que Él estaba haciendo fuera bueno, y no nada más bueno, fuera bueno en gran manera. En la próxima clase vamos a estar llegando a este versículo que lo voy a leer, cuando ya Dios llega a esta parte en donde dice: entonces dijo Dios, versículo 26 del capítulo 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, este Dios creador, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. El próximo miércoles vamos a estar hablando los pensamientos de Dios en cuanto a la creación del hombre. ¿Qué estaba pensando Dios cuando Él estaba haciendo al hombre del polvo de la tierra? O no estaría pensando Dios, nada más agarró el barro y empezó a... ¿Qué estaba pensando nuestro Dios?
qué era lo que Él se proponía con cada uno de nosotros cuando decidió hacer del polvo de la tierra al hombre y hacernos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Estos pensamientos de Dios en la creación los vamos a seguir presentando el próximo miércoles con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios les bendiga ricamente.